Grabando. Bueno, ahora sí. Zoología agrícola, curso 2021. Todos los objetivos de los distintos prácticos están en la guía de trabajos prácticos. Están los objetivos, los materiales, los temas, la guía de estudio. Está todo ahí, las actividades, que algunas haremos, algunas no, pero les sirven a ustedes de práctica. ¿Y cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué es lo que buscamos en zoología agrícola? Básicamente, diagnosticar problemáticas fitosanitarias, en especial relacionadas a plagas animales, ¿no? Nosotros todavía no vamos a ver control. Control se ve en protección vegetal, pero siempre vamos a ir puntualizando todos los elementos que ustedes van a tener que tomar en cuenta cuando tomen una decisión de control, que lo verán en esa materia. Dice, diagnosticar problemáticas fitosanitarias a partir de los organismos presentes y sus daños o síntomas, porque a veces están presentes, a veces no, o a veces ya fue, o a veces están ocultos, ¿no? La mayoría de ustedes por ahí están también haciendo fitopatología, y ahí, bueno, se ve con el nombre de síntoma o signo cuando es el agente patógeno que causa enfermedad. En este caso, en algunos casos se parece al abordaje de fitopatología y en otro caso no, porque directamente vemos a los individuos causantes del problema en forma macro. Otro ítem importante es reconocer tanto a las plagas como a los organismos benéficos. O sea, vamos a ver, tratar de sacar el concepto de qué es un artrópodo, que les voy adelantando que la mayoría de los que vamos a tratar son artrópodos, sobre todo insectos, pero darnos cuenta realmente cuáles son los que pueden causar un daño, cuáles no, o están generando un beneficio para el sistema. Entonces, eso es otra cosa importante. O sea, bueno, de pronto encontrarse con un organismo benéfico y que no piensen, no se agarren la cabeza y digan, bueno, hay que controlar esto. No, esa sería nuestra idea. Analizar su biología y dinámica poblacional con miras a establecer pronósticos y estrategias de control. Bueno, hay un práctico especial para esto, hoy vamos igual a puntualizar, pero también sacarse de la cabeza que las plagas no son algo que aparece de pronto, sino que es la consecuencia de los distintos factores que afectan a las poblaciones. O sea, son organismos vivos que forman poblaciones. No aparecen de la nada, no existe la generación espontánea. Establecer las relaciones que se producen entre los herbívoros y los distintos tipos de cultivos para evaluar sus efectos sobre los mismos. Bueno, esto vamos a hacer mucho hincapié en ver de qué manera afectan a los cultivos. Ustedes ya hicieron producción vegetal, así que podemos hablar un poco de qué manera esta herbivoría que generan afecta el rendimiento. Y evaluar los daños provocados. O sea, esa hojita masticada, ¿qué daño causa, básicamente? Bueno, estos serían, casi les diría, los objetivos de la materia. O sea, mi idea sería que al terminar la cursada ustedes puedan hacer esto. Esto es lo que se va a evaluar. Esto es lo que se va a evaluar al final. Diagnóstico correcto, que es el primer caso. Como les digo, todo lo que vemos hoy es introducción y lo vamos a volver a ver en el resto de la cursada. Pero es para que tengan un panorama y ajusten a qué, de qué forma va a ser, a qué apuntar, digamos. A veces es fácil. O sea, vemos una planta, hay una planta de soja, está masticada, y vemos en este caso una tucura. Fenómeno. Es una tucura herbívora que está comiendo las hojas. O una oruga. Acá tenemos una oruga, puede ser una espodoptera, no la reconozco bien, que está mordisqueando una hoja. Entonces, el fenómeno, herbivoría, veo la hoja comida en este caso y veo la gente que la está comiendo. Entonces, con conocer, con ir a una aplicación o tener un manual o recordarla, ya sé lo que es. Pero a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, de pronto tenemos acá una foto en la parte superior, es el en vez de una hoja, muy común en cítricos o algunas ornamentales, vemos como una
eflorescencia blanca y vemos ahí unas cositas marroncitas, y acá abajo vemos hojas con clorosis y unas cosas negras en el medio, y bueno, uno puede decir, ¿qué es eso, no? Y después tenemos acá otra, que también es como una eflorescencia blanca, y esto acá, unas cosas que están en la hoja de laurel, me parece que este es un laurel. Y bueno, ¿y qué es esto? ¿Es fácil diagnosticar o no? Bueno, les cuento que esto, que está acá, la de la izquierda arriba, es un ataque de mosca blanca, es un insecto, que veremos en su momento, que es muy pequeño y las formas juveniles quedan pegadas en la hoja y largan un montón de secreciones para protegerse, blancas, y lo que tenemos a la derecha, esa fluorescencia blanca, es un micelio, es un hongo. ¿Mm? Es un hongo que al tocarlo se sale, y bueno, este también se sale al tocarlo. Y bueno, entonces hay que ahí apuntar y tratar de analizar, eh, ir descartando cosas. Y bueno, y esto que tenemos acá abajo es una roya, creo, o sea, es un patógeno, un hongo, que forma pústulas, que es lo negro que vemos ahí, y que es la estructura reproductiva del hongo, que genera en general un consumo de los nutrientes de la planta. Y lo que tenemos a la derecha son cochinillas. ¿Qué son las cochinillas? Son otros insectos que solo tienen patas cuando nacen de un huevito muy chiquitito, ahí tienen patas, caminan un poquito, se distribuyen, y cuando pasan a un siguiente estadio, que vamos a hablar todo lo que implica crecer para los insectos, pierden las patas y quedan fijas. Pierden patas, pierden todas las estructuras, quedan como una especie de cuerpo, tienen un aparato bucal que es como una aguja, como un estilete, que penetra en la hoja y absorbe savia. O sea que en definitiva también provoca como un hambre en la planta, le está comiendo fotosíntesis. Pero bueno, si no conocemos realmente que esto es un insecto, que es una cochinilla, podemos pensar también o que es un arroyo, vaya a saber qué, porque no tiene ojos, no tiene patas, no tiene alas. Entonces a veces no es fácil un diagnóstico si uno no está metido en el tema, que es la idea que salgan de acá con eso. Plagas animales, como les decía yo al principio, artrópodos, sobre todo vamos a hablar, bueno, acá hay de todo, ¿no? Pero básicamente lo nuestro son artrópodos insectos. Todo bicho que camina es plaga. Bueno, entonces, para darle un pantallazo de la cantidad de especies animales que existen en nuestro planeta, que existen descriptas, o sea, que fueron estudiadas, son alrededor de 1.000.000 de especies. O sea, 1.000.000 de especies animales que tienen nombre y apellido, o sea, su género y epíteto específico, que han sido descriptas en nuestro planeta. Entonces, vamos a ver un poco cómo está compuesto este 1.000.000 de especies, más o menos, ¿no? Bueno, todo lo que es cuadrillé anaranjado corresponde a insectos. O sea, este es un gráfico de tortas que representa la cantidad de especies animales que hay. Entonces, todo este cuadrillé se refiere a insectos. A ver qué vamos acá, mamíferos. O sea, hay, qué sé yo, sumando debe haber 750.000, 800.000 especies de insectos. Acá en este cosito chiquito acá tenemos los mamíferos, 4.000 especies. O sea, en nuestro planeta hay 4.000 especies de mamíferos comparadas con las 800.000 de insectos. Acá tenemos otros vertebrados, 38.000 especies, de las cuales la mayoría son peces, pero ahí incluimos peces, reptiles, anfibios, aves. O sea, los vertebrados venimos a mal, aunque hacemos muchas cosas en el planeta, pero esponjas, 5.000 especies, medusas, 9.000 especies, gusanos en general, lombrices y todo eso, 36.000 especies, 50.000 especies de moluscos, que va desde caracoles hasta los pulpos, y otros invertebrados. O sea, realmente la cantidad de la diversidad gana a los insectos por mucho. Y acá tenemos además dividido las chinches, 82.000 especies, cascarudos, escarabajos y demás, casi 300.000 especies descritas.
hormigas, abejas y avispas, mariposas, polillas, otros insectos. Y este que está acá, perdón, el anaranjado cuadrillé me rectifico, no son insectos, sino son artrópodos. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy lo vamos a ver, es uno de los temas de hoy. Acá este triangulito que está acá son arañas y otros artrópodos no insectos que están acá. O sea, arañas, ácaros, milpies y en pie que hoy vamos a ver. Así que todo esto anaranjado cuadrillento son artrópodos. Igual insectos es la mayoría que hay. Entonces, si vamos a las plagas animales, plagas que han sido descritas o se ha escrito sobre ellas que han afectado nuestros cultivos. O sea, ¿cuántas bueno, no hablemos de la millón de especies, ponerle las 800.000 especies de artrópodos que hay? ¿Cuántas de ellas se han reportado como plagas que afectan los cultivos? 5.000, 10.000, como mucho. Estoy tirando valores así eh, a lo normal, o sea, según en la bibliografía pueden ser 5.000, 10.000, quieren que sea 20.000, 20.000. Pero si vamos, si lo hacemos el contraste entre esa cantidad de plagas y animales y la cantidad de artrópodos que hay, vemos que es mínima, es muy baja. La gran mayoría de los artrópodos, les voy contando, son detritívoros, o sea, descomponedores de materia orgánica. Son fundamentales para el ciclo de la materia orgánica, para el ciclo del carbono. Pero bueno, pero las que son herbívoras, bueno, ahí tenemos problemas. Pero el objetivo de esto es darse cuenta que podemos ver un montón de artrópodos, de bichos o lo que sea, y los que van a hacer plagas son muy acotados, muy acotados. Bueno, obviamente, para hacer plaga, ¿qué característica tiene que tener? Bueno, ya dijimos, ser herbívoro, o sea, alimentarse de plantas. Entonces encontramos a los artrópodos, algunos artrópodos que son insectos, ácaros, crustáceos, hoy lo vamos a ver un poco más de este tema, nematodes, nematodes, agárrate. Nematodes es otro filo que es muy diverso también, que es un filo que básicamente son parásitos, o sea, hay muchos nematodes como los oxiuros, los ascaris, que uno los conoce más por ser parásitos de animales domésticos, por ahí que son nematodes también, pero existen parásitos de plantas. Y los parásitos de plantas, como verán acá, esto es una fotografía de un campo de un microscopio. Y lo que vemos acá es, ¿cuál es el nematode? Bueno, es este cosita acá que está acá medio enruladita, como un gusanito que además es medio transparente. Acá hay otro, son dos nomás lo que hay acá. Estos son pedazos de raíces y material vegetal. ¿Por qué? Porque los que son parásitos de las plantas, los nematodes parásitos de las plantas, son microscópicos, o sea, no se ven a simple vista, son muy, muy chiquitos. Eso hace que en algunas instituciones los nematodes, perdón, los nematelmintos, como es el otro nombre, sean estudiados por los fitopatólogos, porque en realidad el nematode, como no lo vemos, se establece una relación parasitaria con la planta y provoca síntomas, como si fuera una enfermedad. Entonces, en algunas universidades los nematodes los ven los fitopatólogos. Acá nosotros no, los fitopatólogos ven solo bacterias, hongos y virus, y nosotros vemos los animales, entre ellos los nematodes. Otros herbívoros, los moluscos. Ya dije, los moluscos van desde los caracoles hasta los pulpos. Pero acá los que pueden generar daño son un pequeño grupo de gasterópodos terrestres, como los caracoles y las babosas, en determinados ámbitos. Tampoco es algo tan común, por ahí más en todo lo que es jardinería o almácigos, por ahí sobre todo en planteos orgánicos, puede ser un problema. Y no hay que olvidarse de los vertebrados. Nosotros en general no los tratamos mucho, pero puede generar problemas, ¿no? Cotorras, liebres,
pueden originar problemas tanto en momento de implantación de los cultivos, cuando recién están creciendo las plantas, como en cosecha. Cuando ya el grano está producido, digamos, ya está generado, y nos vienen estos bichitos, cotorras o palomas, a eliminar. O sea, tenemos el amplio panorama de los animales que pueden ser plaga, o sea, los herbívoros. Y bueno, acá les presento unas planchetas muy coloridas sacadas en unos libros. Me gustaba por la diversidad que tiene. Insectos que son bastante comunes de ver: vaquitas, cascarudos, avispas. Acá tenemos otros cascarudos, bueno, chinches, mariposas, y bueno, ¿cómo hay una línea divisoria? ¿Y qué es lo que dividimos? Bueno, los de abajo son herbívoros, o sea, que son especies que podrían ser plagas, ¿no? O sea, cascarudos, algunas chinches, la mayoría de las formas juveniles de las mariposas y polillas. Pero todos los de arriba son predadores, o sea, comen otros artrópodos, o parasitoides, que ya los vamos a ver con atención, pero son insectos que parasitan a otros artrópodos, pero que lo hacen de una manera que le genera la muerte. Por eso son parasitoides. La terminación oide indica que se parece a un parásito, pero no es un parásito. ¿Por qué? Porque los parásitos, medio por definición, no matan al hospedante, porque mueren ellos, son parásitos obligados. O sea, el que vimos recién, el nematode, que es parásito de una planta, si mata a la planta se muere, entonces es un parásito, o sea, vive en una relación obligada. En cambio, el parasitoide, hay algunas avispitas y moscas que parasitan a otros artrópodos, le ponen un huevo adentro, van alimentándose de ese hospedante, pero cuando llega un momento, ese hospedante muere y sale el adulto de vida libre. Lo veremos en algún momento. O sea que acá vemos que muchos de los artrópodos que podemos ver, en realidad nunca podrían ser plaga, porque su dieta no incluye herbívoros, no incluye las plantas, digamos. Son los herbívoros los que van a generarnos problemas. Entonces ya sabemos que tienen las plagas de todos los cientos de miles de insectos, tienen que ser herbívoros. ¿Qué más podemos saber? Bueno, nosotros podemos tener acá una tucura que está alimentándose de una hoja, típico encontrar en un jardín, o ir caminando y encontrar una, pero tenemos que evaluar si esa está causando algún daño, si esa lo podemos considerar plaga, o si esto lo podemos considerar plaga. O sea, acá tenemos un ataque de paloma, parece que es, en un cultivo de girasol de cosecha. Una gran cantidad de palomas que se están alimentándose de lo que nosotros tenemos que cosechar en el momento que todo el rendimiento está generado. Entonces hay una diferencia que tenemos que empezar a evaluar. ¿Esa población de palomas está generando un daño económico a nuestro cultivo? Yo diría que sí. Esa tucura que por ahí está sola en una planta en el jardín del vecino, ¿está provocando algún daño o se está alimentando de los? No. Entonces, ya sabemos que tiene que ser herbívoro. Ya sabemos que tiene que haber una cantidad poblacional en un momento determinado que provoca una merma en un rendimiento que en este caso está generado o puede estar en vías de producirse. Por eso es que no todo herbívoro es plaga. O sea, la plaga tiene que cumplir una serie de condiciones. Les voy adelantando que tiene que ser herbívoro en una cantidad particular y en un momento sensible de un cultivo. Y eso nos lleva al otro tema, que es si los cultivos pueden tolerar cierta cantidad del herbívoro que estamos en cuestión, y si eso es igual para todos los cultivos o no. Entonces acá tenemos un gráfico
que va a relacionar las pérdidas de rendimiento, o sea, 100% significa que se perdió todo, 10% que se perdió el 10% de rendimiento, para distintos cultivos, para un nematode justamente, ya que estamos hablando de nematodes, un nematode parásito que es el nematode del nudo de la raíz. ¿Por qué del nudo? Porque hace agallas en las raíces. Entonces, uno no, para peor, entre que es chiquito y está en las raíces, así que uno no lo ve una planta con suerte de caída o de menor crecimiento, que puede hacer pensar de que es un nematode. Puede ser otra cosa. O sea que no lo vemos. Entonces, en abscisas lo que está representado es la densidad, que es J2, es juvenil. J de juvenil, presentes. Juvenil 2 porque es el segundo estadio de desarrollo, bueno, no importa. Densidad de juveniles por 250 centímetros cúbicos de suelo, por un cuarto de suelo. Entonces vamos desde 1, 2, gusanitos, 5, 10, 50, 100, 200. Entonces vemos que uno por ahí tiene que ir a hacer sembrar algo en un terreno, entonces uno hace un análisis del suelo para detectar nematodes y bueno, ve a lo largo del tiempo cómo va cambiando, que hay cultivos, por ejemplo, este creo que es pepino, que realmente es muy sensible, y con bajas densidades de juveniles de nematodes en el suelo, empieza a perder el rendimiento en forma sostenida. Y después tenemos otro, por ejemplo acá el pimiento dulce, no sé, el trabajo este de dónde será, vemos que lo afecta muy poco, o sea, incluso con 200 juveniles en el suelo, prácticamente no llega ni al 10% de pérdida de rendimiento. O sea, pasando por la papa que está acá, o sea, con esa cantidad tiene casi un 50% de pérdida de rendimiento. O sea, que depende del cultivo, y vamos a tratar de analizar a lo largo de la cursada por qué depende del cultivo. ¿Qué cosas hacen que un cultivo se defienda de estos herbívoros en mayor o menor medida? A veces, obviamente, hay consideraciones genéticas. Hay herbívoros que no se alimentan de todo, que se alimentan de determinadas cosas. También hay cultivos que pueden defenderse de un ataque de un herbívoro, ya sea compensando, ya sea rebrotando, lo que sea. Entonces, esas son cosas que tenemos que evaluar. Y es muy útil, y van a hacer una actividad que después se las voy a mandar por mail, de este tipo de gráficos. Acá no estamos hablando de umbrales de control ni de nada. Estamos hablando simplemente de cómo puede perder el rendimiento de un cultivo en función de la densidad del herbívoro. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Y después lo tenemos que contrastar, esa pérdida con el precio del producto, con el precio de los costos de control. Y ahí ya ustedes van a ver en producción vegetal cuál es la decisión de control. O sea, porque el control, sea el que sea, químico o lo que sea, también tiene un costo. Entonces hay que hacer una evaluación entre la pérdida de rendimiento que voy a tener en determinados casos y el costo de control que no supere el valor que yo voy a rescatar de ese cultivo. Si no, a veces es preferible no controlar, si hablamos en cuestión de pesos. Bueno, y costos ambientales, que ahora está también muy en boga, que puede ser, por ejemplo, las restricciones que hay en cultivar con determinadas tecnologías en determinadas áreas, eso de no poder pulverizar en determinada cercanía de los pueblos, también es un costo a tener en cuenta, y que hay que analizarlo de otra forma, y por ahí el precio del producto ahí cambia, porque por ahí un productor puede decir, bueno, como no puedo aplicar acá, voy a hacer algo orgánico, que lo puedo vender a mejor precio en otro lado. Entonces ahí ya empiezan cuestiones económicas que se van más allá de la biología, para las tomas de decisiones. Bueno, y acá, esto igual yo no lo redacté ahora, les voy a mandar una actividad que
que básicamente, les comento, es buscar información de este tipo, ¿no? Y que la vamos a discutir en el práctico de interacción insecto-fitófago-planta. Pero yo les voy a mandar bien por mail lo que tienen que hacer y les voy a repartir los cultivos entre ustedes para tener en ese práctico, discutir un poco los casos y que haya variedad. Y vamos a ver que hay distintos cosas a tener en cuenta, que no es lo mismo una soja que un cultivo de limones. O sea, hay distintos factores a tener en cuenta. Pero eso yo se los voy a mandar por mail más detallado. Básicamente es una búsqueda bibliográfica de un trabajo de este tipo, para distintos cultivos. Y entonces, que tenga algún gráfico así que uno pueda debatir. Bueno, entonces ya tenemos que sea herbívoro, la cantidad, el tipo de cultivo, la dinámica de poblaciones de los artrópodos. Yo les decía hace un rato, no hay generación espontánea. No hay generación espontánea. Sin embargo, si ustedes van a trabajar en el campo muchas veces con productores, una de las preguntas que a veces hacen los productores es por qué un año aparece una plaga y al otro año no, o por qué en un lado aparece y en otro no. Bueno, la aparición de una plaga, que sería, vamos sumando todos los factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, cuando una población de herbívoros sube en una cantidad determinada, es consecuencia de su dinámica poblacional. O sea, de la población inicial, ustedes hicieron ecología, ¿no? De la población inicial, la tasa reproductiva, la tasa de fecundidad, su demografía, de cómo va subiendo esa población a lo largo del tiempo. Pero ese crecimiento poblacional obviamente va a estar determinado porque esa población tenga las condiciones, la capacidad de carga del ambiente, digamos, como habrán visto en ecología, que permita que esa tasa de fecundidad suba o mueran todos. Entonces, nosotros en el práctico de ciclo de vida de ontogenia, que es el nombrecito ese que tenían ahí, ontogenia, básicamente vamos a ver cómo es el ciclo biológico de los insectos. Pero ese ciclo biológico va a estar plasmado en estos ambientes que ustedes tienen ahí en la foto, que los elegí así como para tener una diversidad de ambientes, ¿no? Entonces, chao. Entonces, no es lo mismo que si yo tengo, por ejemplo, una de las plagas de la soja que tenemos acá es la chinche verde. Si les sonará, ¿no? Es una chinche que en realidad es bastante generalista en cuanto al tipo de alimentación, pero obviamente, sí, les voy adelantando que la chinche verde inverna, que es una de las cosas que tienen los insectos, pasan el invierno en determinado estado y condición como adultos, escondidos en la corteza de los árboles, en la hojarasca. Y cuando llega la primavera, obviamente, un adulto empieza a reproducirse. Y esa reproducción va a dar origen a juveniles que van a llegar a adultos y que se van a reproducir. Y hay condiciones de mortalidad, obviamente, pero no es lo mismo que ese adulto de chinche nazca en un monocultivo de soja que nazca en una vegetación natural, donde por ahí hay plantas de las que se alimenta la chinche verde, pero por ahí no. Entonces va a tener una restricción alimentaria que va a generar que esa población no crezca. En cambio, en un monocultivo de soja que puede estar fertilizado o en las mejores condiciones, porque obviamente el agricultor va a tener su cultivo en las mejores condiciones para que rinda más. Pero eso hace que el herbívoro también se encuentre en un lugar de maximización de su alimento y de maximización de su fecundidad y un aumento de su fecundidad y una reducción de su mortalidad, porque de hambre no se va a morir.
a lo que voy no es que estoy hablando contra el monocultivo de soja. Lo que quiero decir es que, obviamente, el problema de las plagas va básicamente porque son nuestras competidoras. Nosotros estamos generando el mejor cultivo y para ellos es como que le estás sembrando su mejor alimento en óptimas condiciones. ¿Es la única causa? Inevitable, porque no vamos a dejar de producir mejores condiciones por las plagas. Existen otras variables también. O sea, no es lo mismo. Bueno, esta es una exageración, ¿no? Pero ahí tienen una foto de un invierno riguroso. Un invierno riguroso con nieve, que en general no está en región pampeana, pero lo pongo como ejemplo. Acá estamos hablando en general. No es lo mismo un invierno riguroso donde posiblemente, siguiendo hablando con el ejemplo de Chinche, esos adultos de Chinche que estaban refugiados por ahí en la corteza de ese árbol mueren. Entonces, en la primavera no va a haber adultos que van a empezar a reproducirse, perdón, ¿no? Y bueno, y siempre los ambientes más diversos, que puede ser una pradera o un sistema de cultivos diversos, también ponen freno a los fenómenos de fecundidad y reproducción. Bueno, hay un práctico para esto. Yo medio les adelanto para llevarlos a pensar que la población, una población de insectos, está, excepto contadas excepciones de migraciones, en general están en el agroecosistema y son los distintos factores lo que generan un aumento de la tasa de fecundidad y disminución de la mortalidad, pero está siempre. Entonces nosotros tenemos que siempre pensar dónde está en este momento esa pequeña población de plaga que nos puede jorobar más adelante. Perdóname la expresión. Bueno, mira, ahí estaba el resumen, digamos. O sea, refugios de la forma de pasar el invierno, lugares de oviposición, o sea, vamos a ver que no todos oviponen en cualquier lado, tienen que tener los lugares donde evolutivamente tienen que oviponer. Alimentos alternativos, dice también ahí. Ustedes sabrán que las mariposas, por ejemplo, si bien las que son plagas son las larvas, los gusanos, las formas juveniles, los adultos se alimentan de néctar. Uno se imagina siempre la mariposa se está alimentando de néctar. Entonces, necesitan alimento para reproducirse. También hay muchos enemigos naturales, avispitas parásitas, moscas, que necesitan néctar, estados no predadores que necesitan un alimento aparte para seguir su desarrollo. Nutrición de la planta ya hablé, obviamente una fertilización hace la planta más palatable, más todo, y eliminación de factores de mortalidad también lo que haya. O sea, es un tema complejo. De esto les estoy haciendo una presentación. Bueno, otra cosa a tener en cuenta que es importante para la evaluación de una plaga es la relación del ciclo de vida de la plaga con el cultivo, con el ciclo del cultivo. Entonces este es un caso típico que lo van a ver 1.000.000 de veces en esta cursada, que es, aunque esta es una foto brasilera, pero es el ciclo biológico de Dilopoderos abderus, que es el bicho torito, es este escarabajo que solemos ver en el campo a fin de año, por todos lados. ¿Por qué? Porque es una especie que tiene una sola generación anual. O sea, y es fácil de estudiar por eso. O sea, a fines de año salen los adultos, se produce la fecundación, ponen huevos y a lo largo desde del verano hasta la primavera, fines de primavera, se va a ir desarrollando su ciclo biológico juvenil, que ustedes saben que son los, si no lo saben, se enteran ahora, que son los famosos gusanos blancos o isoca, le dicen en algunas partes, en otras no, que se van a ir desarrollando a lo largo del año hasta finalmente empupar, vamos a ver en ontogenia a qué se refiere eso, y nacer, mejor dicho, eclosionar los adultos a fin de año.
Entonces, que bueno, además no me voy a meter porque hay muchas cosas que analizar con bicho torito. Pero ¿qué pasa acá? Bicho torito es sobre todo una plaga de cultivos de verano. ¿No? Entonces, cuando se siembra ese maíz, el girasol o lo que sea, eh, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que justo hay una coincidencia. Ustedes saben que los insectos cuando son muy chiquitos, cuando recién nacen, son muy chiquitos. Otra cosa que tienen que dejarse firme en la cabeza es que un huevo de insecto debe medir 1 milímetro. Acuérdense, 1 milímetro, un huevo de insecto. Es visible a simple vista, pero es muy chiquito. Obviamente, para que nazca de ese huevo una larva, esa larva tiene que ser muy chiquita, porque tiene que caber en ese huevo. Entonces, la larva recién nacida es muy chiquita y va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Les adelanto que va a mudar, ya vamos a ver la clase que viene. Y obviamente cuando es muy chiquita, come muy poco. Imagínense una larvita de, de 1 milímetro, no come nada. Por ahí ni se ve el daño. Pero a medida que va creciendo, cada vez come más. Y en los últimos estados de desarrollo es donde es más voraz. Tiene una voracidad muy grande. Come el 90% de todo lo que come en su vida lo come cuando está por llegar adulto. Entonces, además acá en invierno, no sé si los meses no den mucha bola porque es Brasil, entonces está un poco más corrido las cosas, ¿no? Pero digamos que en invierno no genera demasiado problema porque son chiquitas, porque están medio invernando, comen poco, pero justo en primavera hay una coincidencia entre estados juveniles con gran voracidad y que arriba están sembrando y están naciendo plantitas re chiquitas, obviamente. Una planta de, esto no sé si es maíz o sorgo, pero bueno, está naciendo una planta, y entonces, si a esta plantita chiquita que tenemos acá viene un gusano blanco y hace track, le come la raíz y esa es una planta muerta. En cambio, si estuviera por ahí en un pastizal natural, que también hay gusanos blancos, o una pradera, por ahí no se ve afectada, porque hay una cabellera radicular enorme, o sea, si tenemos un pastizal natural, hay raíces para tirar abajo, y por ahí esta larva, sí, come un poco de raíces, pero no hay un impacto en la parte aérea. Pero sí hay un impacto en la parte aérea porque tenemos acá una plantita recién nacida. Entonces, eso es otro punto a analizar cuando uno evalúa eso. Digamos, la relación entre el ciclo de la plaga, los estados más voraces y los momentos críticos de los cultivos, como puede ser la emergencia. ¿No? La emergencia, entre otras cosas. Para hacer plaga, a ver qué puse ahí, relación de su ciclo de vida con momentos críticos del cultivo. Ya lo dije. Bueno, ahí está. Había puesto la flechita y todo. Bien, entonces todas estas cosas que vimos hasta ahora de analizar, o sea, la idea de la cursada es determinar, diagnosticar, porque tenemos que diagnosticar para qué, porque vamos ahí a saber cuál es el ciclo biológico de la especie, qué come, eh, cómo es su ciclo en relación con el cultivo, dónde está en cada época del año. Y después tenemos que ver si es herbívoro, vamos a ver más adelante qué cosas de la planta puede comer y cómo impacta eso en el rendimiento, cómo se relaciona eso con los momentos críticos del cultivo. Todo eso es lo que nos va a permitir saber, eso es una plaga que tenemos que controlar. ¿O no? Y otra cosa, bueno, lo que les quería, otro tema de hoy que sería el gran tema, o sea, este es el tema que en condiciones normales de presencialidad es la parte práctica, que es conocer a cuáles son estos, acá pusieron invertebrados porque incluyen hematodes, que importan a la agricultura, en nuestro caso particular. Vamos a ir acotando porque
tenemos que sistematizar. Ya dijimos que son un millón de especies. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para no tener que estudiar ese millón de especies, sino tratar de agruparlas en taxones, que son grupos sistemáticos más generales y que tienen características propias que nos hacen, bueno, si sabemos lo que es, ya tenemos una pista de lo que va a ser en ese sistema. Entonces, dentro de estos invertebrados de interés agrícola, acá teóricamente ustedes tenían una cajita con los bichos para que ustedes los vean. Ahora lo vamos a ver primero en este diagrama y después con fotos. Bueno, tenemos el gran filo de los artrópodos. Artrópodos significa patas articuladas. Y este grupo se caracteriza, ya lo vamos a ver bien en la clase que viene, por tener lo que llamamos exoesqueleto. O sea, lo que uno ve del cuerpo no es tejido vivo, como nosotros nos tocamos, tenemos piel, aunque está queratinizado, es un tejido vivo. Y los huesos, que también son vivos en nuestro caso, están adentro. Todo eso que ustedes ven de un insecto, de una araña, de un milpiés, de un ciempié que lo ven de afuera, es, como vamos a ver la clase que viene, como proteína e hidrato de carbono segregado por una epidermis y endurecido. Es lo que le da forma a ese artrópodo, ¿no? Es característico de los artrópodos. Si el artrópodo muere, internamente tiene todos los tejidos, tiene su epidermis, su sistema digestivo, respiratorio, todo. Cuando el insecto muere, digamos, se va a degradar todos los tejidos internos, pero va a quedar la forma, porque la forma que ustedes ven, que nosotros vemos de las colecciones, por eso le pedimos las colecciones de insectos, porque si se pudriera todo, no tendría sentido. Eso, exoesqueleto, que perdura una vez que el insecto muere, es porque es tejido, no es tejido, perdón, es una sustancia no viva, que es una proteína y hidrato de carbono endurecido y mantiene la forma. En el caso de las patas, bueno, tiene artículos, entonces esa pata se puede mover, acá vemos un dibujito de una tucura, puede mover sus segmentos para en este caso saltar, y eso lo pueden hacer todos, por eso el filo le pusieron el nombre de artrópodos, patas articuladas. Dentro de los artrópodos, bueno, después vamos a ver más. Dentro de los artrópodos hay dos grupos que son los mandibulados, que como su nombre lo indica, tienen mandíbulas, y los quelicerados, que como su nombre lo indica, tienen quelíceros. Mucho gusto. Ahora vamos a los quelíceros. Pero básicamente son como unas especies de estructuras que tienen una función también alimentaria, pero tienen formas variadas. Y además los quelicerados no tienen antenas y los mandibulados sí. Dentro de los quelicerados, el grupo más importante de interés agrícola son los arácnidos. Pero este aquí que los arácnidos no son solo las arañas, que sí son muy beneficiosas para el ambiente porque son predadoras, pero este es el grupo de los araneidos dentro de los arácnidos, que son las arañas todas predadoras, absolutamente todas predadoras de otros artrópodos. Pero tenemos acá un grupito que sí nos puede traer problemas en los cultivos, que son los ácaros. Por ejemplo, la arañuela roja. Ahora vamos a ver un poco después cómo la morfología. De los mandibulados tenemos los hexápodos, que tienen 6 patas. 6 patas. Acá 1, 2, 3. 3 pares de patas, o sea, 6 patas, que son los insectos. Incluyen algunos que dentro de los hexápodos que no son estrictamente insectos, como los colémbolos, porque nunca tienen alas, y otros más que, bueno, no vamos a ver. Pero básicamente son los insectos los que más nos importan. Después tenemos los miriápodos, que significan muchísimas patas, dentro de los que encontramos a los quilópodos o 100 pies y los diplópodos o 1000 pies. Ahora vamos a ver la diferencia. Y después de invertebrados no artrópodos tenemos los anélidos, que incluyen los oligoquetos, que son las lombrices, que son importantes para generar la estructura del suelo y el drenaje del suelo.
moluscos como los gasterópodos, como ya comenté, y bueno, y los nematodes que acá están representados en este dibujito. Bueno, quelicerados. ¿Por qué quelicerados? Porque tienen quelíceros y tienen pedipalpos. Entonces, estos son los quelicerados que nos podemos encontrar en nuestra vida habitual. Los araneidos, ya lo dijimos, las arañas, tienen todos, absolutamente todos, tienen 1, 2, 3, 4, 4 pares de patas. Y no tienen una cabeza marcada, como vamos a ver en los insectos. O sea, sí tienen una parte donde están las estructuras bucales, pero no hay una separación entre cabeza y tórax. O sea, es como un solo cuerpo. Eh, y los pedipalpos son unas estructuras que ayudan a la alimentación, que son en el caso, por ejemplo, de los alacranes y escorpiones, son las pinzas. O sea, las pinzas no son patas, sino son otras estructuras que ayudan, que son los pedipalpos. Y bueno, justo acá en esta foto no hay un quelícero marcado, pero ahora vamos a ver en el caso de los ácaros. Y otra cosa importante es que no tienen antenas. Entonces los insectos, ustedes, mariposas, todos tienen las antenas. Los quelíceros no tienen antenas. Entonces sin antenas y 4 pares de patas. Pero vamos a ver las que nos importan más a la sanidad vegetal, que son los ácaros, arañuela roja, varios. Lo que tenemos ahí es la parte anterior. Yo le dije que no hay una cabeza marcada, es más, los ojos lo tienen por la espalda. O sea, no tiene una cabeza cefalizada como uno se imagina que tiene la cabeza, los ojos, la boca, ¿no? Los ojos lo tiene por el dorso, para ser más específicos. Y sí tienen, esta sería la parte anterior, un cono bucal. Y el quelícero es como esta estructura que es como un estilete, en este caso es como un estilete, que se desplaza por arriba del cono bucal, o sea, el cono bucal estaría acá, esta sería la boca, el inicio del sistema digestivo, y corre como por arriba y lo que hace es pinchar al tejido vegetal y cuando salen jugos vegetales los absorbe. Y estos son los pedipalpos, estos de acá, que ayudan a la alimentación. En las arañas, si ustedes conocen algo, tienen como unas especies de colmillos, le dicen, que son los quelíceros, ¿no? Pero ¿cómo los vemos a los ácaros? ¿Los vemos así con ese dibujo tan eh, detallado? ¿No? Nosotros lo que vamos a ver cuando vemos un ácaro son acá en esta hoja de acá, la que es una arañuela roja, estos puntitos rojos. ¿Visibles a simple vista? Sí, pero uno lo ve como puntitos rojos. A lo sumo caminan, entonces uno ve puntitos rojos que caminan. Esto es para que vean el tamaño. Miren, este es un dedo de una persona que está agarrando la hoja. Uno le llama la atención, primero ve una especie de clorosis, o sea, un amarillamiento punteado en la hoja, y la da vuelta y ve estos puntitos rojos que son las arañas, ¿no? Familia tetraníquidos. Si uno tuviera una lupa, lo ve más grande y bueno, por ahí no es la mejor foto, pero bueno, vemos que tiene las 4 pares de patas, está medio tapado la zona de los quelíceros y los pedipalpos, pero esto se ve con una buena lupa. Acá están los puntitos de los ojos, o sea, uno no ve una diferenciación de regiones del cuerpo, es como un solo cuerpo que tiene patas de costado, quelíceros en la parte superior con pedipalpos que no tiene antenas. Son las arañuelas que pueden generar un daño importante a los cultivos. Pero también hay otros ácaros que son más difíciles de ver porque también son medio microscópicos, que son los llamados ácaros eriófilos. Uno ve, bueno, esta es una planta de tomate, la que tienen acá en el dibujo. Bueno, como ven, no está muy sanita que digamos, ¿no? Acá hay tomates verdes, pero acá tenemos algunos medios marrones, como que están medio feos. El tallo también tiene una coloración distinta, no tiene esa coloración verdosa típico de las plantas. Es el llamado ácaro del bronceado del tomate, por el síntoma que tiene.
Claro, uno ahí a simple vista no ve nada. Entonces, cuando uno tiene esto, ¿qué tiene que tener un agrónomo siempre? Una lupita de mano. Y entonces en esa lupita de mano la acerca y ve, miren el aumento. Esto que está acá son los pelitos de la planta. Vieron que el tomate es una planta pubescente que tiene muchos tricomas. Y entre esos tricomas ve ahí como unos gusanitos, también se mueven. Tienen menos de medio milímetro, por eso no son fácilmente visibles. Pero ven que el efecto sobre la planta puede ser bastante catastrófico, sobre todo porque uno en general cuando se da cuenta que algo no anda bien, ya está todo tomado. Y si uno hace una fotografía microscópica electrónica de esos ácaros, se encuentra con este tipo de estructura. ¿No? Para peor, estos han perdido las patas de atrás, digamos. Tienen solo las dos partes delanteras y acá está todo lo que es el cono bucal con los quelíceros. Estos son mayormente los ácaros que pueden afectar a nuestros cultivos. También puede pasar esto con las arañuelas. ¿No? Las arañuelas son arácnidos, entonces muchos ácaros producen telas, como si fueran arañas, porque son muy afines. Entonces puede pasar de que cuando el ataque, digamos, ya se pasó, se genere una tela importante que cubre la planta como si fuera tapado. Y acá los puntitos que ven ahí son los ácaros. Usan esa tela para caminar. Esto obviamente ya es un ataque muy intenso. Además esa tela, si uno quiere aplicar algún producto, no llega. O sea, eso es como que hay que evitar que llegue a esa etapa también. En algunos casos hay que monitorear antes para evitar que sea peor. Este sería el daño inicial, que uno lo hace suponer que puede haber ácaro del otro lado. Y este es un eriófilo, como el que vieron recién en tomate, pero es otra especie, que obviamente esto que tienen acá, esta foto de la derecha abajo, bueno, los gusanitos esos que están ahí, que no son gusanitos, son los ácaros, los eriófidos, los que dije que tienen menos de medio milímetro. ¿Y dónde están? ¿Qué es esto? Esto verde que está acá. Eso es una yema de un cítrico, una yema vegetal. Una yema puede ser floral, una yema puede ser vegetal o floral. Pero para que produzca el daño de arriba, tiene que ser floral. Entonces están todos los primordios foliares o lo que sea. Y ahí, miren el aumento que tiene que tener esta foto para que lo que ven ahí es un primordio foliar de una yema. Y recién ahí uno ve a los eriófidos. Ahora bien, ¿qué puede pasar con estos eriófidos o con esta yema? Puede ser que el ataque sea tan intenso que la yema muera y no produzca nada. Pero puede ser de que sea una yema floral que sea un poco afectada, pero que llegue a producir la flor, pero su ovario por ahí está afectado, está deformado, y lo que va a generar es un fruto de este tipo, un fruto deformado. ¿Mm? Pero obviamente el ataque de esto, para que uno vea este fruto así, no está en ese momento. El ataque fue cuando era yema. Y bueno, fue una flor que no llegó a caerse, que llegó a producir, pero creció todo el fruto deformado. Vemos el ataque, por eso el monitoreo uno lo tiene que hacer en la etapa de floración. Bueno, y después pasamos a los mandibulados, los que tienen mandíbula, que son los más importantes que vamos a ver acá, son los insectos, que son lo que tienen. ¿Qué vamos a hacer con los insectos? Bueno, les voy contando de que existen como 35 órdenes de insectos. Ustedes ya habrán visto los órdenes de las plantas, bueno, de insectos hay 35 órdenes. Pero de importancia agrícola, de esos 35 nos vamos a reducir a 10, más o menos. Volviendo a lo que vimos en la cantidad de ¿cómo es? De especies que existen. O sea, no solamente son pocas las que tienen una influencia directa
sobre la agricultura, sino que además son mucho menos los órdenes los que podemos encontrar habitualmente, porque hay muchísimos órdenes que, como les digo, son solo detritívoros o están en la selva o en lugares que no afectan directamente a los cultivos. Entonces, los que vamos a ver ahora son, forman parte de ese grupo reducido de órdenes de insectos, que son los que vamos a estudiar en el práctico de clasificación y que además son los más habituales que podemos encontrar. Y, ¿qué les iba a decir? Y además los van conociendo. Igual para la clase que viene les voy a dar una actividad para ir conociéndolos un poco más. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, insectos. ¿Cómo caracterizamos un insecto? Bueno, ya les dije que los ácaros eran una sola región corporal, que no tenían antenas, que tenían quelíceros y pedipalpos y tenían patas, pero no podíamos definir regiones porque tenían los ojos en el dorso. En cambio, los insectos tienen aunque parezcan muy diferentes, tienen una forma típica, que es primero que tiene 3 regiones corporales bien definidas, que son la cabeza, vemos acá un aguacil, que lleva los ojos, en este caso gigantescos, las antenas, acá está la antena, ¿ven? Es muy chiquita pero existe, el aparato bucal, y nada más. Después hay un cuello que lo separa de un tórax, que está compuesto por 3 segmentos, y ese tórax, que es bastante rígido, en insectos adultos estamos hablando, lleva los apéndices locomotores, o sea, lo que le permite moverse al insecto. Lleva los 2 pares de alas, que están en el segundo y tercer segmento del tórax, y los 3 pares de patas. Dijimos que son hexápodos, ¿no? Los 3 pares de patas, 2 por 3, 6. Y un abdomen que no tiene apéndices locomotores, que está totalmente segmentado y es más flexible, porque internamente tiene muchísimos, parte del sistema visceral del insecto y reproductivo. Entonces, por más que tengan formas tan diferentes como estamos viendo ahí, vamos a ir a ver, y eso lo vamos a ver sobre todo en la clase que viene, que estructuralmente están todos formados de la misma forma, o sea, cabeza, tórax y abdomen. Cabeza con ojos, antenas y aparato bucal, tórax con 3 segmentos, con 2 pares de alas y 3 pares de patas, y un abdomen sin apéndices locomotores. Así van a ser las langostas, como tenemos acá, van a ser, que son herbívoras, el mamboretá, tatadiós, como lo quieran llamar, que son predadores, es un orden en particular, también, a pesar de que es muy diferente, tiene cabeza, el tórax con las patas y las alas, y el abdomen que vemos ahí de costadito. Las tijeretas, esta no sé si vamos a verlo mucho, pero bueno, es muy frecuente de encontrar. También cabeza, 3 pares de patas, abdomen. En este caso particular tiene unos apéndices, que son los cercos, llamados cercos, que están detrás, pero que no tiene funciones locomotoras, sino reproductivas. Y acá vemos que tiene unas alitas medias cortas, pero están. Bueno, las cucarachas, también cabeza con antenas, tórax con las alas y patas y abdomen. El grillo, que es parecido a la langosta, con cabeza, tórax, 3 pares de pata, antena. Este es un adulto de termita, difícil que encuentren esto. Pero bueno, también se los voy mostrando porque son los insectos que pueden entrar en la colección, que pueden encontrar por ahí. Otras cosas habituales que veremos en la cursada, las chinches, también cabeza con antenas, tórax, alas, patas no se ven, abdomen. Esta es una chinche acuática, la podemos ver en las piletas de natación o en la laguna. Un pulgón alado, cabeza, tórax con las alas y las patas, abdomen. Una chicharra o cigarra, como quieran decir, cabeza, tórax y abdomen. Una chicharrita que suele tener en el tórax estas ornamentaciones típicas de una familia nomás, pero puede haber muchas chicharritas de distintas especies. Las moscas blancas, ustedes vieron, se las di como ejemplo al principio de esa hoja toda algodonosa
Ahí estaban las formas juveniles, pero los adultos son estas mosquitas blancas muy chiquititas que a veces cuando uno pasa por una planta afectada vuelan como una nube blanquita. ¿Mm? Bueno, este es un trips, que es un insecto muy pequeño. ¿Mm? Se ve como una rayita nomás. Este es un cílido, cochinillas, vemos todas estas como cascaritas, escamitas, ya hablé de las cochinillas. ¿Mm? Esto es un pantallazo, ya vamos a ver todo. Más insectos, bueno, todo lo que sean cascarudos, vaquitas, escarabajos. Bueno, acá me paro, lo vamos a ver más en la clase que viene, pero observen, este es un escarabajo que tiene las alas abiertas. Entonces uno ve cabeza con las antenas. Miren el primer par de alas, es distinto, es muy rígido. Digamos que como que lo abre como si fuera una especie de alas de un avión y en realidad vuela con el segundo par. Y acá vemos bien el abdomen, pero también, aunque la langosta es muy distinta que un escarabajo, la estructura es la misma. Bueno, esta es una pulga, que es un caso particular que el adulto perdió las alas, no tiene alas, ¿no? Pero también cabeza, tórax con patas y abdomen, vaquitas predadoras, una avispa, mariposas, otro cascarudo que suele andar mucho por el suelo, una mosca. ¿Mm? Este es una crisopa, que es un organismo que es predador, que a veces aparece mucho en las colecciones. Bueno, y con eso es un pantallazo de insectos. O sea, insectos, ya recordemos el gráfico de reino animal. Vimos ya los ácaros, los arácnidos, quelicerados, arácnidos, los ácaros, los mandibulados o insectos con toda esta gran diversidad, que además son los que pueden entrar en la colección de insectos. Y otros mandibulados que tenemos ahí eran los miriápodos, que ya les dije que eran los que tenían muchas patas. Y en realidad hay más grupos, pero los más habituales son estos dos, los llamados 100 pies y los 1000 pies. Ahora, ¿por qué hacemos esta diferencia? Bueno, porque tienen una dieta muy distinta. Los 100 pies, primero que no tienen 100 pies, lo que tienen es, tienen una cabeza marcada y un tronco segmentado y tiene un par de patas por segmento. La cantidad de patas es variable según los grupos y además, si se dan cuenta, en esta foto tiene como el cuerpo achatado dorso-ventralmente, no es cilíndrico, está como aplastado. Son predadores, todos los 100 pies son predadores de artrópodos, para eso tienen, si ven la foto de arriba, sería un 100 pie visto de abajo, la cabeza vista de abajo, tiene unas estructuras que se llaman forcípulas que están detrás de la cabeza, que están unidas a una glándula de veneno que utilizan para inmovilizar a las presas y comérselas. Hay algunos 100 pie que se llaman escolopendras que a veces salen en los medios como que son medios venenosos, pero bueno, son especies tienen que ser especies muy grandes y animales más chicos porque en general han evolucionado para matar a pequeños artrópodos. ¿No? En cambio, los 1000 pies o diplópodos, si ustedes, no sé si es la mejor foto la que elegí, porque es tan oscuro que no se ve bien, también tiene una cabeza y un tronco segmentado. Pero la diferencia, porque obviamente no tienen 1000 pies, es que en cada segmento hay dos pares de patas, perdón. Acá, y son mucho más chiquitas y la forma es cilíndrica. Eso les permite cuando están en peligro enrollarse como un resortito que está acá. Entonces, caminan así muy despacito, en cambio los 100 pies caminan rápido. Y los 1000 pies son herbívoros o mayormente se alimentan de material vegetal en descomposición. Eso no quita que no puedan comerse alguna hojita viva, pero bueno, en general aparece mucho cuando uno hace compost o residuos con mucha hojarasca, pueden aparecer 1000 pies porque bueno, se alimentan de hojas muertas, mucho.
Mientras que los 100 pies, cuando aparecen, es porque se están alimentando de todo ese bicherío que está abajo de una piedra o en la hojarasca, etc. Y curiosamente, otro de los mandibulados que había eran los crustáceos. Y uno cuando dice crustáceos se imagina un camarón o un cangrejo. Pero dentro de los crustáceos hay este pequeño grupo de crustáceos terrestres que es llamado genéricamente bicho bolita o cochinilla de la humedad, no confundir con las cochinillas que vimos antes, que son insectos, que también tienen cabeza con antenas, el cuerpo segmentado, tienen mandíbulas y tienen un par de patas por segmento. Conocido bicho bolita, en otros tiempos era, era un buen conocido por alimentarse de material verde en descomposición, o sea, perdón, eh, por alimentarse de, por ejemplo, uno también hace compost o llena una compostera con residuos vegetales y enseguida aparecen los bichos bolita, o uno levanta pilas de vegetales que haya, está lleno de bichos bolita, porque básicamente son degradadores de materia orgánica, fragmentadores, no son los mayores. Pero, en determinadas condiciones, si hay una población importante de bicho bolita y hay plantas vivas cerca, sobre todo si son chiquitas, puede comérsela perfectamente, ¿no? Entonces, por eso, en soja, en siembra directa, suelen aparecer, no es algo muy habitual, pero puede aparecer, pero ¿por qué? En siembra directa, claro, una de las prácticas es mantener una cobertura vegetal para proteger el suelo. Obviamente, esa cobertura vegetal puede generar que haya un aumento de población de bicho bolita, porque, como es, bueno, están alimentándose de material vegetal muerto. Pero bueno, eso no quita que si después, si hay una población elevada, podría ser que cuando se sembrara esa soja y nazca esas plántulas chiquitas que también, acá tenemos, estas en blanco y negro, un bicho bolita, dos bichos bolitas, que se alimenten también de ese tallito que recién nace, ¿no? O sea, es como algo que estaba eh, preparado para alimentarse de algo, se alimentan de otra cosa. Eso puede pasar mucho, eso. Pero siempre son en ambientes que están preparados, no preparados, digamos, que dan condiciones para que aumente la población de una especie, y bueno, y aunque sea materia orgánica muerta, nace una plantita viva y se la come. Eso puede pasar. Bueno, ya hablamos de caracoles y babosas, ya mencioné, requiere también, son muy afines con la humedad, así que requieren lugares húmedos, ¿no? Acá tenemos los huevos, acá vemos un desarrollo bastante directo entre el caracolito y la mamá, también muy relacionados con presencia de residuos o zonas húmedas, y bueno, determinados planteos que son así puede generar el daño, siempre con presencia de baba que utilizan para desplazarse. Bueno, los nematodos, igual de los nematodes vamos a volver a hablar, pero ustedes ya les dije que bueno, que son los que atacan, los nematodes que atacan a vegetales, los parásitos de vegetales son muy pequeños y entonces para estudiarlos hay especialistas que tienen que hacer preparados microscópicos porque ¿qué pasa? Si uno toma una muestra de suelo es muy probable que haya nematodes de muchísimo tipo de dietas, que haya nematodes parásitos, pero que también haya nematodes predadores o nematodes degradadores de materia orgánica. Entonces hay que determinar en un laboratorio las especies presentes. Entonces una forma que hacen los especialistas es preparados microscópicos para verles el aparato bucal. En este caso, la presencia de este estilete acá
y de este bulbo que está acá y el estilete acá, denotan la presencia de un nematode herbívoro. Lo vamos a volver a ver en insectos picadores, porque lo que hacen es absorber jugos de la planta. Se me está yendo la voz. Y como les dije al principio, los nematodes, por ser tan chiquitos, uno no los ve, no ve un nematode comiéndose la planta. Lo que ve son zonas con menor crecimiento, puede ver, son muy afines al agua, pues son tan chiquitos que si viene una seca o si la superficie del suelo está medio arenoso, no hay nematodes, necesita una película de suelo para desplazarse. Pero uno no los ve, ve, como le digo, zonas en general en bajos, donde se acumula más humedad, con ausencia de plantas o sobre todo menor crecimiento, presencia de agallas en las raíces, deformaciones. Acá tenemos una zanahoria, que es una raíz que está deformada, algunos atacan las hojas, pero uno no las ve, uno ve el daño. Es por eso que en algunas partes se trabajan en fitopatología como generadores de enfermedad. Bien. Bueno, esto sería lo que verían en clase, o sea, básicamente, más allá de la introducción general de la materia, verían separar lo que es ácaro de lo que es miriápodo, de lo que es quilópodo, diplópodo y identificar insectos. ¿Por qué identificar insectos? Porque bueno, ahora viene el tema de armar la colección de insectos. Entonces, ahora lo que les voy a contar brevemente es cómo armar la colección de insectos, ¿no? Que sería los que nos queda del práctico de hoy, de la clase de hoy. Bueno, obviamente, este práctico tiene varias, este tema, mejor dicho, tiene varias implicancias. Una parte es decirles más o menos cómo tienen que hacer para capturar los insectos. Pero por otra parte también significa cómo tendrían que hacer si ustedes por ahí hicieran un estudio de alguna plaga o un estudio de diversidad o tengan que monitorear alguna plaga. ¿Cómo es fácil verlo? ¿No es fácil verlo? Sí, si está todo lleno hasta la maceta, uno los ve, pero si tiene que hacer una evaluación de un cultivo que todavía no tiene una cantidad importante, bueno, estos métodos que vamos a ver sirven para, bueno, tratar de aprender a verlos. Bueno, esta vez ustedes lo van a tener que hacer solitos, dentro de sus posibilidades. Y bueno, esto si uno tuviera que ir a hacer un estudio de la diversidad de insectos, tendría que aprovisionarse de todas estas cosas. Pero esto es si uno va a hacer un estudio, una tesis de algo, bueno, elementos de captura, una red aspiradora, los vamos a ver, el frasco matador, ahora les voy a enseñar, frascos para guardar el material, bolsas, lo que sea. Bueno, tijera, cinta adhesiva, lápiz negro de rotular, todo eso es por si ustedes tienen que hacer un estudio, siempre es importante recolectar, anotar lugar, fecha, lápiz negro, porque la lapicera se corre mucho, sobre todo cuando uno tiene que manejar alcohol, que es el líquido conservador que vamos a usar. Pero eso es cuando uno tiene que hacer un estudio. No es nuestro caso. Nosotros, para las colecciones, lo único que les pedimos son los ejemplares, no los datos de dónde lo recolectaron. Bueno, métodos de captura. Bueno, los más comunes son las redes que son de dos tipos. Puede haber una red, la típica red de tul o wall, que uno va revoleando en el aire tratando de capturar insectos voladores como las mariposas, o esta otra red que está abajo, que es un poquito más grande, no conseguí una buena foto, que se llama
red de golpeo de rastreo, porque primero que es de lona, es de una tela gruesa y se usaba mucho para monitoreos en alfalfa o en pastizales, en lugares muy densos. ¿Y por qué de golpeo? Porque esta red no la revolea en el aire, sino lo que hace es golpear a las plantas. Golpea a las plantas y, digamos, el efecto inercia del golpe sobre un matorral, un pastizal, hace que adentro de la red caigan los insectos. Entonces después uno lo golpea, abre la red con cuidado, porque si hay voladores se vuela, y lo va juntando en el frasco matador, que ahora les voy a decir cómo se arma. Es común que ustedes, si anden por el campo, quedan a veces los radiadores o los parabrisas llenos de insectos. Entonces, algunos cuando hacen estudios de diversidad, establecen este tipo de redes como para, bueno, ir un poco por el campo y recolectar material. Métodos de monitoreo en cultivo. Estos los van a ver más en protección vegetal, pero bueno, uno se encuentra en un alfalfar. El más que se usa es el que está acá, el paño vertical, pero en esta foto que acá habla, dice bandejas, uno va a un lote de soja o lo que sea y tiene que monitorear. Uno se encuentra eso, un montón de hojas y tiene en general hay un protocolo, una rutina para que sean comparables los muestreos o monitoreos con las decisiones de control según la cantidad de bichos que uno encuentra, de ejemplares que uno encuentra. Entonces, como en cultivos tan densos, muchas veces hay que, bueno, meterse abajo. En este caso es una bandeja que acá no se usa demasiado, pero bueno, la idea es poner esa bandeja en el entresurco y golpear las plantas sobre la bandeja para que caigan los ejemplares. Y ahí mirar qué son, qué cantidad hay, si hay herbívoros, si hay predadores. ¿No? Y el sistema que más se usa acá es el de paño vertical, que el principio es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que lo que pasó es que en una época la soja acá en el país se sembraba a 70 centímetros, más adaptada a lo que este señor está acá haciendo con la bandeja. Pero cuando ahora se achicó el tamaño de entresurco, comenzó a ser muy difícil hacer ese muestreo. Entonces lo que se generó es este diseño de paño vertical que consiste básicamente en un caño de PVC, de plástico abierto por la mitad, y a ese se le pega esta loneta plástica. Entonces lo que se hace es se coloca la parte, digamos, del caño abierto en la base de las plantas, tiene determinada superficie que está estandarizada y todo, y se golpea la planta sobre ese paño. Entonces, los insectos caen en el paño y se deslizan hasta el caño cortado que actúa como canaleta. Entonces uno después levanta la canaleta y ve los insectos y hace el monitoreo, recuento, lo que sea. Bueno, acá está el detalle, ¿no? Que es algo práctico que permite hacer ese monitoreo de forma rápida, porque cuando uno hace un seguimiento de plagas de lotes, bueno, hay que andar mucho y tiene que ser lo más práctico posible. Otros obviamente puedo usar algo más precario en base, pero porque esto se da mucho a veces, hay algunas plagas como los trips que están mucho metidos entre las flores, entonces a veces golpear las flores, por ejemplo flores de tomate, que son esas amarillitas sobre un recipiente, sobre un vaso plástico, qué sé yo, lo golpea y caen y uno permite hacer un recuento. Y obviamente para insectos de suelo no queda otra que cavar. Cavar ya sea con palas o con caladores, sobre todo gusano blanco, lo que se hace es se saca pala de determinada cantidad con marcos para hacer un monitoreo y determinar la infestación de ese lote, previo a la siembra o en general previo a la siembra. Cualquier cosa de esta, no sé, bueno, hay muchos de capital, no sé, pero bueno, si tienen la posibilidad de ir al campo o algún pastizal o lo que sea donde haya
un poco de planta medio salvaje, golpeen sobre una tela, una lona, y ya van a empezar a caer. Bueno, aspiradores. Bueno, esto lo usamos más en laboratorio o en relación con trampas de luz, ¿no? Básicamente para insectos pequeños es un frasco trampa que tiene dos tubos. Por uno se aspira y con el otro se apunta, porque esto es debe ser una sábana iluminada, que los insectos atraen mucho, y directamente uno aspira. Hay acá uno de los tubos, el que va, uno tiene que aspirar, tiene una tela de igual, porque si no uno se tragaría a los bichitos, para lograr que al aspirar caigan en el frasco trampa y uno los va juntando, ¿no? Distintos modelos de este tipo o una trampa de este tipo. A veces está relacionada con un aspirador mecánico, o sea, en otros países, acá nunca encontré, está esto que es como un secador de pelo al revés, que lo que hace es aspirar y directamente uno apunta sobre un muro blanco a una trampa de luz que ahora vamos a ver, y directamente los aspira y van quedando en el frasquito trampa. Para fauna del suelo o de la hojarasca, bueno, tenemos suelo, hay mucha cantidad de bichitos, muchos formadores de materia orgánica, ¿no? Así que en general esto se hace mucho en estudios para ver distintas prácticas de manejo, a ver cómo está la salud del suelo, si existen artrópodos que estén mejorando el suelo o están afectados. Y se usan todas estas variaciones que tienen del llamado embudo de Berlese. Todos son embudo de Berlese. ¿Qué es el embudo de Berlese, además de ser un embudo? Bueno, uno pone en el embudo material, puede ser tierra, material de la hojarasca, o lo que sea, con un tamiz abajo, una mallita abajo para que no se caiga la tierra o lo que sea, y una luz de arriba. Entonces, y un frasco abajo que va a recibir a los artrópodos. Entonces, lo que sucede es que es el calor de esa luz, va a hacer que se seque la tierra, y todos los bichitos que son bastante, rechazan la luz, no me acuerdo el nombre, eh, bueno, fototropismo negativo sería. Entonces van hacia abajo y caen en el frasco. O directamente tamices, uno zarandea el material para ver qué encuentra. Y trampas de luz. Trampas de luz son muy útiles, o pueden llegar a ser muy utilizadas para el monitoreo de plagas. Ustedes ya habrán notado que muchos insectos son atraídos por la luz. En realidad es una atracción que no es una atracción por sí misma, sino más bien son confundidos por la luz. Sobre todo se da a la noche para insectos nocturnos. Entonces, los diurnos ven la luz y van derecho. Los nocturnos se confunden, empiezan a girar y terminan en la trampa de luz. Por ejemplo, polillas de mariposas, muchas que son plagas, es un tubo de luz negra o fluorescente con unas placas que hace que el insecto venga volando, golpee con la placa y caiga al embudo y uno lo recolecta debajo, ¿no? En general es para insectos voladores, obviamente. O un montón de lo que se les ocurra, y pónganle ustedes el nombre, cualquier cosa que sea una tela blanca y le ponen una luz adentro, es el mismo efecto. Va hacia la luz, los insectos, y bueno, si tienen el aspirador mejor para recolectarlos. De pantalla, ahí está el muchacho este con un aspirador recolectando. O la trampa de Malé, que es como una carpita, que también con una luz que en general esto se usa más para estudios de biodiversidad. Se van ahí a la selva, al bosque, y ponen la trampa. Trampas cromáticas, estas son muy útiles para algunas plagas las que vamos a ver, o sea, los insectos son muy atraídos por determinadas longitudes de onda. Entonces, sobre todo en invernáculos puede haber placas, tarjetas pegajosas que o pueden comprarse, o uno agarra un cartón y lo enchastra con aceite usado y eso sirve. Entonces, pulgón, strips, mosca blanca, ya vamos a ver,
son atraídos. Claro que acá queda todo pegoteado. Uno hace un recuento después de los bichos que están ahí en la trampa. ¿Mm? O trampas de agua que tienen el mismo funcionamiento. Se usa para pulgones, se pone, como ven, es una palangana. Un chico hizo una tesis en Norte y usó las latas de dulce de batata, las pintó de amarillo para monitorear pulgones. Entonces, directamente los pulgones son atraídos, caen en el agua y quedan ahí, uno después lo recuenta. Trampas con cebos, también lo que se les ocurra. Esto es una trampa casera con una botella de gaseosa. El cebo depende de lo que quieran capturar. Esto se usaba mucho para la avispa chaqueta amarilla, entonces se pone un cachito de carne para capturar, o trampas así compradas. Estas más fail se usan para monitorear mosca de la fruta. Lo que se hace es, el principio es el mismo, hacer un embudo, cosa que uno pone el atrayente adentro y entra el insecto volador y después no puede salir. O trampas delta, por la forma, que parece un triángulo como una delta, también tienen una superficie pegajosa, se usa para monitoreo sobre todo de polilla del manzano, se pone una feromona o un atrayente y quedan pegados ahí. Obviamente estos son monitoreos para ya para plaga, no para colección, porque quedan los bichos todos pegoteados. Y creo que finalmente las trampas pitfall o de caída, que directamente se usa para insectos caminadores de suelo. Se pone una lata enterrada en el suelo con un líquido, depende de lo que quiera capturar, le pone o no un cebo o directamente lo que va por ahí, y cuando va caminando el bichito, cae ahí y queda ahí. Y se le pone abajo un líquido para que queden ahí fijos. Este es el aspecto, digamos, la foto, o sea, puede ser una lata de durazno, lo que sea, y bueno, este es techo por si llueve, y bueno, y van cayendo y caen muchos cascarudos, hormigas, ¿no? De acuerdo al objetivo del muestreo. Bueno, ¿y cómo los van a capturar ustedes? Le dije hace un ratito que necesitaban un frasco matador. Bueno, este es un frasco que hice acá en casa, es lo que tendrían que hacer ustedes. Esto puede ser un frasco de mermelada, de aceitunas, de lo que sea. Necesitan el frasco vacío, necesitan una servilleta de papel y necesitan un pedacito de algodón, no muy grande. Y lo que quita esmalte, que puede ser de la marca que quieran. En general, cuando más barata sea, mejor. Para este caso, porque va a ser el fluido, el fluido que va a matar a los bichos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es envolver el algodón en la servilleta de papel y ponerla dentro del frasco. Esto es importante porque los bichitos tienen muchas apéndices, patas, antenas, entonces se pueden enredar mucho en el algodón. Entonces uno con la servilleta de papel evita eso. No tiene que ser muy grande, mejor cuanto más pequeño. Bueno, y sobre ese algodón lo va a embeber en el quita esmalte y va a cerrar. Eso va a generar una atmósfera que va a provocar la muerte por asfixia del insecto. Y como se evapora, a veces hay que renovarlo. ¿Mm? ¿Qué hacemos? Bueno, directamente uno ve un insecto o si tiene una red o una lona, lo que sea, cuando ve, hay algunos que son más fáciles que otros, directamente abren el frasco, ponen en la boca del frasco sobre el insecto y lo tapa enseguida. ¿Mm? Tiene que estar un par de horas para asegurarse de que muera. Y después, una vez que lo tienen bien muertos, me refiero porque si no a veces reviven, ya bueno, los van a poner o dejar en el frasco o tener otro frasco para los bichitos muertos o una caja o lo que sea. Tradicionalmente, eso está en la guía. Ahora les voy a explicar también lo de la guía, no tengo que olvidarme.
lo entregan en este artefacto que no tenía acá, por eso no saqué fotos, no sé si es un dibujito, que es lo que llamamos cama para insectos adultos. Dice acá, 2 tiras de papel madera cruzadas y pegadas, de 20 centímetros por 60 centímetros. Son 2 tiras de papel madera o de diario, y las cruzan y las pegan. Eso genera que se genere un cuadrado interior de 20 por 20. Sobre ese cuadrado de 20 por 20 van a recortar un cartón de 20 por 20, le van a poner una fina lámina de algodón, fina nomás, no es necesario que sea muy gruesa, y lo van a envolver con servilleta de papel por el mismo, para evitar que se enganchen. Van a ser 2 de iguales, o sea, cartones con algodón forrado en servilleta de papel. Uno de ellos lo van a pegar en ese cuadrado, de forma que le quede esta cruz con ese que va a ser el piso pegado. Bueno, ahí arriba van a poner los insectos y sobre esos sueltos, así. En realidad tendría que estar agrupados, clasificados, o bueno, o los ubican y listo. Sobre esos bichitos sueltos van a poner la otra cartón suelto con el lado del algodón con servilleta para abajo y los van a cubrir. Después cierran todo y les va a quedar un cuadrado de 20 por 20 y lo pegan con una cintita de scotch y ya lo pueden poner dentro de la mochila, no se va a romper ni nada. Bueno, ven, los tienen que poner ahí sueltos, después ponen el cuadrado para comprar los ejemplares y se cierran las aletas estas y se enganchan con una cintita. Esto es lo ideal. Ahora, si quieren traerlos en una caja, como sea, mientras estén clasificados o que ustedes sepan lo que son, es suficiente. Recuerden de que nuestra idea es tratar de recuperar material, porque ha pasado de todo en el pabellón Uvalles y ninguna buena. O sea, hemos tenido invasión de ratas, de arañas, y claro, los ejemplares son, como les dije al principio, aunque estén muertos, son proteína, hidrato de carbono, y son comestibles. Entonces, sí, fue medio un desastre. Bueno, después vamos viendo cómo hacemos. Casos especiales. Las mariposas envueltas en un sobrecito de papel manteca o papel de calcar, porque todas esas, los colores de las mariposas están dados por pelos aplanados que se salen con facilidad. Entonces ahí quedan más protegidas. Si tienen insectos blandos, larvas, pequeños o cualquier cosa que tengan dudas, los pueden directamente tener en un frasco con alcohol al 70%, o sea, alcohol fino con un chorrito de agua, y que ahí quedan bien también. Bueno. Bueno, dijimos, como ustedes verán ahí, ya los voy a dejar, 30 ejemplares. 30 ejemplares, bueno, me dijeron que diga 30 ejemplares. Vamos a ir viendo la situación. Si ustedes no pueden, vemos, no es problema. Si pueden más y nos pueden llenar la cátedra de bichos, agradecidos. Lo vamos viendo. Que quede claro y quédense tranquilos, vamos a ir viendo las dificultades que vemos. ¿Qué más? Bueno, ¿alguna pregunta? Ya lo único que me queda es de contar lo que vamos a ver la clase que viene. Por mi parte no. ¿Eh? No, que por mi parte no, que está todo re claro. Ah, bueno. Bueno, cualquier consulta de lo que sea que tengan, me escriben por mail todo. Dudas, problemáticas particulares, lo que sea. Bueno, próxima clase. Esto no lo hice hoy, así que no está en la presentación que tienen en el set, se las voy a mandar por mail. Y además me sirve para contarles un poco lo que hay en el set. Bueno, la próxima clase.
19 del 8. El tema es insectos y morfología funcional 1. Vamos a ver tagmas, que son las regiones, los apéndices, los tipos de antena, de ala, de pata. Y nos vamos, si tenemos tiempo, a meter un poco en el funcionamiento interno de los insectos, porque muchos ¿cómo se dice?, de los productos que se utilizan tienen que ver con el efecto que tienen sobre los sistemas digestivos, nervioso, respiratorio. Entonces, medio lo hemos separado eh, para ir comentando de cómo respiran, cómo se reproducen, etc. Entonces, lo que sí les voy a pedir para la próxima es que armen un archivo de lo que sea en Word o PowerPoint o lo que quieran, con fotos de estas cosas que por ahora conocemos con nombre vulgar, que son libélula o aguacil, crisopa, que era esa verdecita que les mostré, bicho torito u otro escarabajo, chinche, mariposa, abeja, avispa, mosca, chicharra, trip, tucura y mamboreta. O sea, ¿cuál es el objetivo primero? Bueno, yo sé que hay muchos de ustedes que por ahí los conocen, pero hay muchos que no, por experiencia que nos ha pasado. Entonces, este tiene dos objetivos. Primero, que ustedes hagan una búsqueda para la clase que viene de estas cosas. ¿Para qué? Para que la empiecen a conocer. Y además porque la parte, digamos, práctica, entre comillas, que digamos, va a ser conocer los apéndices de estos insectos. Entonces, si ya tienen la foto, podemos hablar, y sabemos de qué hablamos, podemos hablar qué tipo de apéndices tiene, qué tipo de ala tiene, qué tipo de patas tiene. ¿Por qué? Porque esos van a ser elementos que vamos a usar para la clasificación. Y ahora voy a hablar un poquito de los materiales, y hablar en el SED. Ana, perdón, eso de la carpeta, ¿armamos una compartida para que veamos lo de los demás o individual? No, individual, porque lo que van a Dale. hacer es, o sea, en la guía ustedes van a tener una planilla donde tienen que poner el tipo de antena, el tipo de ala de cada uno. Es un trabajo individual, hagan como quieran, pero la idea es que lo hagan cada uno, porque yo lo que quiero es que cuando yo les diga, bueno, el mambore, por ejemplo, el mamboreta, ¿qué tiene? Ustedes sepan lo que es un mamboreta. Entonces, más allá del requisito, la idea es que ustedes individualmente hagan la búsqueda para que los conozcan. Eso es. No hay un formato definido. ¿Está claro? ¿O no? ¿Se Sí, fueron? perfecto. Bueno. Bueno, materiales. Bueno, y de paso les digo lo que hay en el SER. Bueno, en el SER está la guía de trabajos prácticos, que puede figurar como guía de trabajos prácticos 2020 o 2021, es la misma. Creo que la única diferencia que tiene es el que está el cronograma, que ya se los mandé a ustedes por mail. Bueno, esa guía de trabajos prácticos la van a encontrar en la pestaña que dice Materiales Generales de la asignatura Zoología Agrícola, carrera Agronomía. Yo esta vez en el turno les puse la guía que era para este práctico, pero no lo voy a hacer más. O sea, tienen que bajarse la guía que está separada por práctico, creo. Tienen el libro de Zoología Agrícola. Bueno, el libro de Zoología Agrícola es un libro que hicimos hace mucho, en 2008, creo que se publicó, que tiene todos los temas que vemos en la clase. El libro creo que está agotado, si ustedes lo pueden conseguir. Si en una época el centro de estudiantes lo vendía fotocopiado, pero ahora no sé si tienen alguna conexión, lo pueden conseguir, no sé. Conseguimos la autorización de la editorial para escanearlo, salí acá, para escanearlo y en la pestaña que dice carátula libro de zoología,
bueno, el capítulo 2 es para la clase que viene, morfología funcional. Pero ahí está, separado por archivos distintos, están los capítulos del libro que vamos a usar, ¿no? En esta pestaña, si no me la cambian más, porque hoy estaban cambiando todo. Aparte, tienen una carpeta ahí en el set que no está en el turno, que está, todo esto está en la parte general, que se llama Fisiología de Insectos, que son presentaciones en PowerPoint teóricas del tema tagmas y apéndices y sistema de vida, no de vida, no de vida, que son el circulatorio, nervioso y todo eso. Todo esto lo pueden ver en la parte general de la materia, o sea, no en el turno. En el turno yo lo que les voy a poner son las presentaciones, les voy a poner bibliografía adicional, les voy a poner las actividades que quiero que hagan, si no se las mando por mail. Miren los mails, porque manejo bastante con mails, y nada más. Y también tienen acá no lo puse, pero ahí mismo donde tienen materiales generales de la asignatura, creo que está ahí, tienen 2 videos para ver, para la clase que viene, que son morfología externa de la langosta y morfología comparada de insectos. Si hacen clic en el vínculo que está ahí, directamente los lleva al YouTube. Están en YouTube porque eran muy pesados para cargarlos. Estos 2 videos los hice yo, y más allá de que hay muchísimo mejores que esto, pero la idea mía era que vean lo que verían si estuviéramos en presencialidad. O sea, lo que hago es el manipuleo. Yo son videos que hago un manipuleo de los insectos para ver distintas regiones y apéndices. Y ¿cómo es? ¿Qué es lo que verían si estuvieran en clase? Porque obviamente en clase uno no ve, uno en las redes hay unas, o en las presentaciones ponemos las mejores fotos, pero bueno, después cuando vamos al material que uno tiene, no es lo mismo. Perdón, profe, una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer con lo de fisiología? ¿Lo descargamos y nada más o No, vamos leyendo? lo tienen para consulta. Ah, perfecto. Nomás se los quería mostrar de que existe. Yo la clase que viene voy a dar un teórico de ese tema. Pero bueno, si tienen alguna duda, están esas presentaciones. En realidad, lo único que tendrían que hacer para la próxima sería hacer esa carpeta con las fotos. Eso sería lo que tendrían que hacer, porque así la idea sería trabajar con esas fotos. Y lo demás es para leer. Si lo leen, mejor, porque ya tienen claro el tema. Como todo, o sea, es de lectura previa, Sí, sí, obvio. pero yo no les voy a tomar parcelita ni nada, pero bueno, ustedes sabrán. ¿Está claro? Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? Bueno, sería nada más por hoy. Bueno, sí les quería decir, paren una cosita nomás. Las fechas importantes. Las fechas importantes, paren que tengo